No harán caso ni aunque un muerto resucite. Esta frase la dice Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, en la parábola que va del versículo 19 al 31. Hola, soy Arturo Valderas, les doy la bienvenida a este breve comentario bíblico. Esta frase, no harán caso ni aunque resucite un muerto, es la conclusión de esta parábola. ¿Cuál es la parábola? La conocemos como la del rico Epulón. El texto no le llama así a esta persona, le llama un hombre rico. Y dice que este hombre rico le llamamos Epulón porque Epuleo en griego significa banquete y Epulón es el hombre que come y se regala constantemente placeres para estar disfrutando constantemente. Entonces este es un hombre que banquetea constantemente, buscando permanentemente el disfrute y el placer de sí mismo. Y dice el texto que estaba un hombre, un llamado Lázaro, le llama Lázaro, que tenía llagas, que estaba tirado a un lado de la mesa de este hombre y vivía en medio del dolor y del sufrimiento. Hambriento incluso porque deseaba comer las migajas que comían los perros. Esa era la costumbre, dejar que los perros limpiaran comiendo las migajas o los restos de comida que caían de la mesa de los amos. Pero dice el texto que nadie le daba nada para comer. De manera que lo que distingue a este hombre, cuando le hemos llamado Epulón, o el texto le llama hombre rico y lo describe, es que este hombre tiene como único objetivo el disfrute propio. Vive para eso. Es su objetivo, está en su corazón, está en sus anhelos, en sus deseos, es en lo que se fija, es lo que busca, es lo que logra y es finalmente lo que hace. Vivir para sí mismo, para el placer de disfrutar. Entonces, lo que el texto está describiendo es a un hombre centrado en sí mismo, es un hombre rico, en donde su riqueza la emplea exclusivamente para darse placer a sí mismo. Cuando dice en la parábola Jesús que ambos mueren, dice que Lázaro es llevado al seno de Abraham. En el lenguaje judío esto significa el lugar de los justos, de los buenos. Y el hombre rico se va a el lugar de tormento, el Hades, que es este lugar de castigo que está lleno de dolor y sufrimiento. ¿Por qué este hombre va a ese lugar de dolor y sufrimiento? No es porque hubiera disfrutado los banquetes. Si tenía recursos, bueno, podía ser en ese sentido hasta cierto punto legítimo que usara su dinero para disfrutar. No, el problema es que eh, va a este lugar de castigo y de tormento, primero porque nunca vio, a pesar de que estaba enfrente de él, a este hombre necesitado. Segundo, al no verlo, su interior no se conmovió, o si lo vio, no le hizo caso. Su interior no se conmovió frente al dolor, la enfermedad, el hambre, el sufrimiento de este hombre. Y al no verlo y o no conmoverse, tampoco le ayudó, ni siquiera con lo poquito que eran las migajas que caían al suelo, resultado de su banquete. Entonces, el sufrimiento viene, el lugar de castigo lo vive como resultado
de no haber socorrido al necesitado, teniendo recursos para hacerlo. Tenía tiempo, dinero, podía haber hecho el esfuerzo, pues no. Ni vio, si vio, no hizo caso, y al no hacer caso, no ayudó. Entonces, dice la parábola, y Jesús lo dice, que cuando están ya ahí, el hombre rico, este Pulón, con muchísimo dolor, con muchísima sed, le dice a Abraham, deja que Lázaro venga y por lo menos moje en agua la punta de su dedo y me lo ponga en la lengua porque estoy sufriendo muchísimo. Y el padre Abraham le dice, no, no hay manera de cruzar hasta donde tú estás. Entonces él dice, bueno, entonces manda a Lázaro para que les avise a mis hermanos lo que me ha pasado a mí, para que se corrijan, cambien y no vengan a este lugar de tormento. Y el padre Abraham le dice, no, ellos tienen, tus hermanos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. ¿Qué significaba? Bueno, dice técnicamente Moisés y los profetas. Moisés representaba la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y los profetas, todos los anuncios y signos que venían de parte de Dios. Y dice que los escuchen. Este verbo escuchar es clave, porque en griego, en latín se dice auscultare, de ahí viene probablemente auscultar, cuando dicen los médicos que van a auscultar a un enfermo. Pero auscultare significa escuchar activamente es el interés de escuchar, el interés de entender, es el interés de percibir, es el interés de hacer caso a lo que el otro dice para poder atender lo que el otro dice. Entonces, escuchar es un verbo activo, es decir, la persona escucha y tiene la voluntad, el interés, decíamos, de recibir las palabras, entender las palabras que está diciendo la otra persona, hacerle caso, aprender e ir a hacer aquello que ya entendió. No es lo mismo que oír. Oír es simplemente recibir las palabras en forma pasiva. Y este punto es clave porque creo que aquí está el núcleo del mensaje, uno de los núcleos del mensaje de esta parábola para nosotros. No basta escuchar. No basta escuchar la palabra de Dios. No basta escuchar la humildad del sacerdote en la misa del domingo. No es suficiente estudiar Sagrada Escritura o cualquier otro texto. No es suficiente solo escuchar la voz de los maestros espirituales. No solamente es oír pasivamente, es necesario escuchar, recibir, percibir, entender, hacer caso, atender e ir y actuar. Entonces lo que Abraham le está diciendo a este rico, le dice, ahí está Moisés, los profetas, ellos, tus hermanos, deben escuchar, no solamente oír, escuchar, hacer caso activamente, entender lo que la ley y los profetas dicen y luego ir a hacerlo. Nosotros, decía, con mucha frecuencia podemos oír, incluso en los mismos acontecimientos, Dios nos está hablando.
en los acontecimientos diarios de nuestra vida. Cuanto más en su palabra, en los maestros espirituales, puede ser en las homilías, en el catecismo. Es decir, hay muchísima voz de Dios que nos está hablando permanentemente. Nuestra actitud hay que revisarla. Simplemente oímos, vamos a misa, leemos un libro, leemos un texto, escuchamos lo que los demás dicen, vemos los acontecimientos, vemos las noticias, etc. Y solamente escuchamos, a veces nos enojamos, nos indignamos, nos cohibimos, nos entristecemos y llegamos hasta ahí. O realmente hay una escucha activa, como lo acabo de decir. Y finalmente, el Epulón, este hombre rico, le dice al padre Abraham, entiendo que ahí está Moisés y los profetas, pero seguramente van a cambiar, se van a convertir si se les aparece un muerto. Es decir, si tienen una experiencia impactante, que los asuste, que los maraville, que los mueva emocionalmente. Y el padre Abraham dice, y seguramente si tienen esa experiencia van a cambiar. Dice el padre Abraham, no. Ni aunque el muerto resucite, van a hacer cambios. No lo van a hacer. No harán caso aunque un muerto resucite. ¿Por qué? Porque a lo mejor como resultado de este muerto que resucita, hay mucho susto, mucho miedo, mucha admiración, mucho entusiasmo, es decir, un impacto emocional muy fuerte. Y a partir de ese impacto emocional, los hermanos de este hombre cambian. Pero, ¿por qué dice el padre Abraham que eso no es lo adecuado? Porque los cambios que se hacen en un momento de muy alta intensidad emocional no duran. Esos cambios no duran. Puede hacerse un cambio como resultado de un simple impacto emocional, de cualquier sentimiento o emoción que sea, alegría, tristeza, miedo, ira, la que sea, pero ese cambio no va a durar. Entonces, la conversión no son estos cambios temporales. La conversión no es un punto y seguido. Hago una pausa y luego sigo como antes, ¿no? Es un punto y aparte. Es un cambio de fondo. Y para que el cambio venga de fondo, no puede tener como base o como origen solo las emociones. La base del cambio profundo, de la conversión, de la mejoría personal, es escuchar la voz de Dios por todos estos medios que la recibimos, es escucharlo y no solamente oírlo, es percibir su voz, entender su voz, comprender el mensaje contenido en esa voz, comprender la voluntad de esa voz de Dios, entender, darnos cuenta de aquello que tenemos que cambiar, mejorar, transformar para hacer su voluntad, atender y luego, con toda nuestra voluntad, hacer estos esfuerzos serios, constantes, permanentes, para cumplir esa voluntad. Porque al final de cuentas, la voluntad de Dios para nosotros es que haciendo esa voluntad, cumpliendo lo que Él nos pide, obedeciendo lo que Él nos manda, vamos a encontrar la clave y las claves de la auténtica y verdadera felicidad. Hasta la próxima.